Mire, lo primero sí creo que es quién hace la encuesta y si tiene un buen historial en el sentido de que lleve un periodo de tiempo relativamente largo en la industria. Lo segundo es el tamaño de la muestra, pues una muestra grande no garantiza necesariamente que sea una mejor encuesta, pero es un indicativo de que se hace. Tercero, el estándar de oro sigue siendo las encuestas cara a cara. En un país como Colombia todavía las encuestas digitales y aún más las telefónicas cada vez pierden mayor tracción. Parte de lo que está ocurriendo hoy en la industria es que se hace una parte de la muestra presencialmente, una parte telefónica y una parte digital, y eso genera una buena combinación que es hacia donde yo creo que nos estamos moviendo en la industria. Lo tercero es que haya dispersión, mientras más concentrada esté la muestra. Entonces, digamos, si usted ve una muestra muy concentrada en Antioquia, pues uno dice, bueno, eso de pronto, pues no, pues hay que tenerla como dispersa, entender que Bogotá pues tiene un peso específico grande frente al país, pero obviamente que el encuestador sea honesto y diga, estoy representando a todo el país o estoy representando a 4 ciudades o a 10 o a 12. Y luego yo sí diría que voy a dar un tip adicional y es una cosa que está en las fichas que solo los estadísticos entienden, pero voy a tratar de explicarlo aquí, es una cosa que se llama el fenómeno de ocurrencia. Entonces la encuesta está desarrollada para tener un margen de error cuando el fenómeno de ocurrencia, por ejemplo, usted está empleado o desempleado, es del 50%. Entonces, el grueso de las firmas, y yo lo he visto, mi firma, por ejemplo, hace 2000 encuestas y mi director, o mi subdirector, que es Miguel Ángel León, que es un estadístico muy riguroso, muy bueno, él me ha llevado a decir que con 2000 encuestas los márgenes de error de cifras y conceptos son del 4,42. Y hay colegas que con 2000 dicen que es del 2 o del 2,8. ¿Por qué? No están mintiendo, simplemente yo estoy aceptando que el fenómeno de ocurrencia no es del 50%, sino es alrededor del 30%. En la sociedad colombiana de hoy, muy pocos candidatos presidenciales tienen el 30% o están por debajo de eso. Entonces el fenómeno de ocurrencia, si es muy alto, si la gente sabe de eso, el margen de error con una muestra pequeña es menor. Entonces, por ejemplo, eso es un tecnicismo que es muy importante mirarlo. Y lo otro que yo diría es que a esta altura hoy pensar en las intenciones de voto no tiene sentido. Las encuestas que nosotros hemos hecho internas, que no publicamos, pues porque nos las contratan algunas personas, a nosotros nos da que el 70% del país está desconectado de la política. Los que estamos, pues aquí, ustedes, yo, los candidatos, yo tengo un listado de 53, están en eso, pero el grueso de la gente que vive en Fontibón, en Modelia, que vive en Bello, que vive en Itagüí, que vive en Soledad, están en otra cosa, todavía no están conectados en eso. El libro se llama El poder de las encuestas, como ya dijimos, y yo quiero saber cuál es el verdadero poder de las encuestas y si estas encuestas sí inciden en las elecciones. Y se lo pregunto, voy a irme aquí cerquita a la de Alcaldía de Bogotá, porque el candidato Rodrigo Lara todos los días decía que él se la habían dedicado con las encuestas y que las encuestas lo perjudicaban y que las encuestas estaban favoreciendo a Galán para fregarlo a él. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto puede hacer una encuesta para subir o bajar a un candidato? Entonces, lo primero, sí creo que las encuestas inciden en el proceso electoral. Inciden de varias maneras. La primera es muy temprano, porque yo creo que los financiadores, los medios y los operadores políticos siguen a las encuestas. Entonces, digamos que en este momento, yo no diría en este momento no son útiles para estas decisiones, pero digamos que faltando un año para la elección presidencial, aparecen unas encuestas, pues a los candidatos que van arriba les queda más fácil conseguir plata, les queda más fácil acceder a los medios y les queda más fácil llamar a un diputado, a un concejal y reunirse. Y el que va muy mal, pues le cuesta más trabajo. Entonces eso genera un círculo virtuoso y ahí hay un poder enorme que normalmente no se estima. Luego está la influencia que se tiene sobre los votantes de última hora. Nosotros hemos estimado que entre el 12 y el 20% de las personas en Colombia normalmente deciden su voto la última semana. Esto los políticos lo saben y por eso la mitad de la plata de una campaña está destinada fundamentalmente a publicidad y gastos de movilización de la última semana. Claro. La mitad de la plata de una campaña, o sea, esto no es... Un montón de plata. Y es un montón de plata. Y eso en una elección cerrada, pues eso es definitivo. Pero también están los tipos de votantes. Entonces nosotros decimos, hay unos votantes sobre los cuales una encuesta no hace nada. Hoy almorcé con un amigo que me dijo que él sale a votar y siempre vota en blanco. Y sí, hay gente que sale a votar, es lo que yo llamo votantes no electores. Personas que se levantan, van y votan, y cumplen con la democracia, pero no se quiere sentir responsable de ningún político. Según los datos de registraduría, sistemáticamente en Colombia, entre votos blancos, nulos y no marcados, hay entre 1 millón y 1,5 millones de votos. O sea, sobre eso ninguna encuesta hace nada. O sea, usted decir que viene la Virgen Santísima
encarnada, y no, nada. Nada. Sobre eso nada. Luego están lo que yo llamo los votantes como de estructura orgánicos ideologizados. Y voy a decir como el mejor ejemplo que se me ocurre son, por ejemplo, las personas del MIRA. El MIRA han sido clientes de mi firma, yo los aprecio mucho, creo que como partido político hacen un trabajo juicioso. Ellos tienen 500.000 votos. Y una vez que ellos deciden, no importa por quién, no importa qué diga la encuesta, ellos deciden y se van por ahí, sin importar qué va a pasar. Esos son, y no solamente están ellos, hay una gente igual en el Centro Democrático, hay alguna gente todavía que vota solo por liberalismo, cada vez más pocos, lo mismo conservadores, a las del pacto histórico, pues van a votar por los candidatos del pacto histórico. Entonces, ahí usted reúne un volumen que nosotros consideramos que dependiendo de las elecciones puede mover entre 2 millones y 4 millones de personas, dependiendo. Luego están los de los operadores políticos, que es pues, los del ñoño, los de Benedetti, los de... Sí, pues, esos, dependiendo, esos sí se mueven, pero dependiendo cómo el jefe se mueva. Luego hay otro grupo que yo llamo los fluctuantes, que son los más difíciles de medir y son los más difíciles para los candidatos, que son personas que a veces votan y a veces no votan. Entonces, algunos a veces sí votan y otros no votan. Y luego hay un grupo que sobre ese las encuestas sí pesan mucho, que es de 10 millones, que nosotros calculamos en 10 millones, que son los de opinión pura. Y son personas, y yo lo digo ahora y la gente podrá decirlo, que han votado por Uribe, pero que han votado por Santos, pero que han votado por Duque y que votaron por Petro. O sea, eso ahí hay de todo, o sea, sin importar, usted va y vota, o sea, porque son puro de opinión. O en el caso de Bogotá, votaron por Peñalosa, por Claudia, por Galán y por Petro. Es decir, y esos son puro de opinión, porque van de acuerdo a lo que consideran que es la situación del momento. Entonces, en ellos las encuestas pesan mucho y en los de última hora pesan aún más. Bueno, y ya nos vamos a meter en las elecciones del 26, que sin duda es donde tenemos muchas preguntas, pero antes, sobre el tema general de las encuestas, digamos que hay dos teorías críticas frente a las encuestas. Unos que sostienen, como Alberto Casas, por ejemplo, que el mayor interesado que una encuesta sea buena es el encuestador. Sí. Y que un poco el proceso... el proceso interno termina depurando la calidad de las encuestas porque el encuestador vive de su prestigio. Hay otros que señalan que la única forma de garantizar buenas encuestas no es a través de la autorregulación, sino a través de la regulación, de que haya normas específicas, el caso de Rodrigo Lara, que obliguen a que haya unos estándares mínimos en materia de encuestas. ¿Usted con cuál de estas dos teorías se casa? Pues me muevo en las dos porque yo he participado en espacios de autorregulación. Yo he dirigido 2, el doctor Carlos Lema ha dirigido 1 y Napoleón Franco dirigió otro. Yo los documento en el libro y muestro cómo los encuestadores hemos dicho la regulación que existe hoy en Colombia no es buena, es plenamente formal y realmente no ayuda para nada. Hay el caso, y voy a decirlo con nombre propio, no el nombre de la persona, pero en Pereira hay un personaje que a veces se presenta como periodista y a veces como encuestador. Y él sistemáticamente crea una firma encuestadora, saca encuestas y las cierra antes de que lo sancionen. Y en el siguiente periodo, en el mismo lugar, con la misma dirección, siendo el mismo personaje, crea otra, con otro nombre. Eso le hace mucho daño a la industria. En este momento hay más de 100 firmas con la posibilidad de publicar encuestas según el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que hacer más encuestas, pero creo que hay ahí, digamos, unos temas de regulación. Entonces, yo sí creo, y me muevo en eso entre los dos, he creído en la autorregulación y mi firma se ha autorregulado. Por ejemplo, nosotros, y esto es una crítica, digamos, no sé si una crítica, pero una posición ética, y es cuando nosotros teníamos el convenio con Caracol Radio y con Red Más, jamás hicimos encuesta para ningún candidato. Jamás. Yo ahora estoy haciendo encuestas de intención de voto, pero ya no tengo ningún acuerdo con ningún medio. Porque existe la posibilidad de que yo la misma semana o en los 15 días le entregue al candidato y al medio unas encuestas sobre intención de voto con resultados distintos. Y ha pasado en los últimos años en 3 ocasiones con 3 colegas. Y eso, pues el cliente, tanto el medio como pero particularmente el candidato dice, pero a ver, ¿qué pasó? Sí, exacto. Entonces, digamos, eso pasa y yo sí creo que en eso tenemos que cuidarnos. En Estados Unidos usted ve donde no se presenta uno cada día, sino 6 o 7 diarias. Eso es una gran industria, eso es una cosa, yo me soñaría que aquí en Colombia eso sucediera. Hay encuestadoras republicanas, hay encuestadoras demócratas y hay encuestadoras de medios. Pero así sabe cuál es la AAA, cuál es la AA, cuál es... Y todas salen, y en últimas sí, cada vez que un encuestador presenta una encuesta, pues está juzgando su propio prestigio
y por eso tratamos de hacerlo lo mejor. Pero las encuestas no predicen el futuro. Y por eso no hay que juzgarlas por la predicción. Pero a propósito de eso, vamos, pues las encuestas, usted lo decía ahora, se han equivocado varias veces. Pero una equivocación que recuerdo bastante es la del plebiscito. ¿Qué pasó ahí? Porque es que absolutamente todas se equivocaron y yo creo que el gobierno se confió de las encuestas. Sí, yo en ese momento fui el único encuestador que salió 20 días después con un documento público, tratando de entender qué era lo que había pasado. Para el plebiscito hicimos una encuesta muy, muy grande, cerca de 6.000 encuestas. Y nosotros fuimos de los que dijimos que el plebiscito se ganaba con amplitud. Yo hoy no voy a salir a decir cómo salen otros, que yo sí dije, no, nadie, eso es una No. carreta. ¿Nosotros qué hicimos? Volvimos a llamar a la gente. Yo volví a llamar a la gente y yo hablé con la gente. Y nuestro argumento y el documento que está ahí público, que hoy hay 2 tesis de maestría y otra de doctorado que confirman más o menos esto, es que el plebiscito se perdió por 5 razones. O sea, no es que se haya perdido por 5 razones, sino que lo que sucedió con las encuestas y el plebiscito tiene que ver con varios temas. El primero es, pues ustedes no se acuerdan, pero hubo un huracán. Sí, claro. La probabilidad de que un huracán toque costa continental colombiana es casi un milagro estadístico. Es de 0,5 ceros y un 1. Y ese día pasó. Si usted mira, la costa caribe era el lugar donde había más apoyo al sí. Y ahí apenas votó el 30% de la gente que normalmente votaría. Solo si no hubiera habido el huracán, el sí hubiera ganado. Pero no pasó, primero. Segundo, un montón de jóvenes no salieron a votar. Y cuando se perdió, al año siguiente sí salieron a protestar. Y muchos de ellos, yo hablé con ellos, me decían, es que me emborraché, es que creí que eso se ganaba fácil. ¿Sí? Tercero, sí, los líderes religiosos, incluida la Iglesia Católica y muchos pastores cristianos no católicos, le dijeron a sus feligreses en los domingos, en el día que tengan el culto, que estaba lo del rayo homosexualizador y esas cosas. Es decir, eso es cierto. Cuarto, las mentiras del no, o sea, de la campaña del no, que fue testificado por el gerente de la campaña del no. Y me falta uno, pero a ver, la memoria me falla, pero son 5 razones, no hay una sola. Y esas 5 razones en conjunto explicaron lo que pasó. Y yo creo que en eso hay que, digamos, ser claros, reconociendo que las encuestas no predicen el futuro y no pueden predecir. Entonces yo creo que una buena encuesta no debe medirse porque predizca el futuro. Yo utilizo un ejemplo, me permiten un segundo, y es, los Ferrari son buenos carros, ¿cierto? ¿A usted le parece un buen carro o no? Sí, ¿A ti te parece un...? Sí. A ella sí le gustan, ¿no? Ah, ¿te gustan? Pero hombre, los Ferrari no vuelan. Entonces yo voy a juzgar al Ferrari porque no vuela. Lo mismo, las encuestas miden bien lo que está pasando, pero no predicen el futuro. Usted no juzgaría a un Ferrari porque no es capaz de volar, pero sí juzgan a las encuestas porque no son capaces de predecir. Claro. Y en esto, una autocrítica de nuevo. Este es un error, voy a decirlo así para que mis colegas no se ofendan. Esto es solamente César Caballero, soy el único que se equivoca en eso. Nadie más en la vida se ha equivocado en lo que voy a decir. Yo apliqué durante algún tiempo una reciprocidad no lógica, como dice Stanislao Zuleta. Es que yo aplico una lógica cuando me conviene y otra totalmente distinta cuando no me conviene. Entonces, si mis encuestas, cuando yo decía de intención de voto, decían una cosa y se acercaban, decía, mire cómo soy de bueno. Pero cuando se alejaban, decían, no, es que no son para predecir. ¿Sí? Ponía la otra lógica. Yo, César Caballero, reconozco que eso lo hice y lo digo en el texto. Soy el único, yo estoy seguro que nadie más ha dicho eso. Pero yo lo reconozco para que... y creo que, y por eso hoy insisto que las encuestas no pueden predecir ningún comportamiento social.